Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Cancionero Nacional de la Desigualdad, un viaje por las canciones que han puesto en palabras y ritmos algunas de las injusticias que aún vivimos en Colombia. Vamos para arriba, 25N. No estamos solas. Santiago Nava y la muchacha. Natalia, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va todo por allá? Ahí vamos, todo bien. Bueno, vea que hoy estaba pensando que una de las cosas que más me gusta de estar metida en la música y tenerla como tan presente todo el tiempo es encontrar por ahí conexiones que de otra manera sería complicadísimo. No sé, como darse cuenta que una canción que a uno le gusta está citando a alguien más, por ejemplo. ¿Le ha pasado? ¿Tiene algún ejemplo presente de algo como eso? Me ha pasado muchas veces y ahorita que lo menciona tengo un recuerdo de hace poquito que me enteré que esta canción que sacó hace poco Rusowski, que es Johnny Glamour, en realidad está sampleando a las Ketchup. O sea, de hecho la canción es con las Ketchup, pero él samplea una canción vieja que se llama Cucha las Payas de las españolas. Exacto, de las Ketchup, y que es de un álbum que se llama Las Hijas del Tomate, que es un albumzazo. O sea, me obsesioné hace como un mes escuchándolo todos los días. Es buenísimo, lo recomiendo. Pero ¿por qué me hace esta pregunta? Bueno, porque es que la última vez que a mí me pasó, así como le pasó a usted con Rusowski, fue con una canción de La Muchacha. Seguramente la tiene presente porque ha estado los últimos años como rondando por ahí un montón de espacios que habitamos las dos, tanto como del lado feminista como del lado de la música alternativa colombiana, y es justamente No me toques mal. Hay un pedazo, de hecho, que dice hambre y sueño es lo que usted tiene. Y se repite así como constantemente, como medio tiradera. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Y yo pensaba pues que era simplemente un dicho, ¿no? Porque yo lo tenía presente en mi cabeza como algo que se dice en la cotidianidad. Nunca me había puesto a pensar qué significaba primero. Y segundo, pues me sorprendí mucho cuando me di cuenta que realmente no era un dicho, sino una cita a Wisin y Yandel. Claro, clásico. Sí, estuve escuchando un par de canciones de Wisin y Yandel y escuché El hambre y sueño es lo que usted tiene, y ahí decidí como buscar si realmente era un dicho o si era algo que venía de ellos, y justamente viene de ellos. Es como ese tag o firma de voz que suele usarse como en el hip hop y en este caso en el reggaetón. Claro, o sea, mi hambre y sueño y lo que usted tiene me lleva como a salón comunal y fiesta como con las ventanas tapadas con bolsa. Total, sí, como a miniteca. Exacto, a miniteca. Pero yo siempre pensaba como qué significa esto de hambre y sueño, como, no sé, yo lo analizaba en mis épocas de fiesta de salón comunal y para mí era como estás quedado, como estás atrás, o sea, te dejamos atrás. Hambre y sueño es lo que usted tiene, como papi, espabila. Sí, total. Que no sé si al día de hoy sí signifique eso. Yo creo que sí, como analizándolo en el contexto de la tiradera. Yo quería pues traerla a colación hoy y hablar de ella hoy, porque siento pues que además de cuestionar y rechazar el acoso al que muchas veces pues nos vemos enfrentadas las mujeres a través de su letra, siento que es también una denuncia inteligentísima como musicalmente, porque si usted le para bolas es como un reggaetón, pero anti-reggaetón, ¿no? Como hablando precisamente de esto, de las violencias de género y demás, pero citando a la vez a un reggaetón y teniendo como una base de dembow muchísimo más volcada hacia lo acústico. No lo había pensado de esa manera, sobre todo el tema de lo acústico, porque ella golpea literal como la guitarra, como que hace una base percutiva dembowcera. Pero ahora que lo menciona, sí estoy de acuerdo en llamarlo un reggaetón anti-reggaetón. Yo diría que aparte de eso, y como lo mencionaba usted ahorita, se convirtió en un himno feminista en los últimos años. Uno va a marchas, el 8M o el 25N, y pues se escucha en algún momento No me toques mal. La misma muchacha ha tocado estas canciones en plenas marchas o incluso a veces en fiestas con amigas. Habita precisamente esos espacios que nosotras habitamos, y yo creo que pues ha pasado por los temas que toca la canción, ¿no? O sea, no es que solamente hable contra el acoso, sino que también hace como esta relación que
yo aprendí mucho como desde los feminismos de defender el cuerpo nuestro como nuestro territorio y no solo como nuestro territorio, sino como un territorio libre que no es cualquier cosa. Bueno, pues es justamente por eso que menciona ahí como al final y como esa relación del tema con el feminismo y como con todas esas consignas que de una u otra manera pues ha logrado sacar adelante a través de los años, que yo escogí esta canción para que hablemos acerca de una desigualdad que tiene el mismo peso y la misma importancia que una pues que tenemos presentes todos, que es la de la riqueza. Estoy hablando justamente pues de la desigualdad de género y sobre todo y a través de esta canción de las violencias basadas en la misma, que terminan siendo como la manifestación más extrema de esa desigualdad, como la materialización de esa desigualdad en la sociedad. Sí, o sea, yo no creo que estemos hilando muy fino, aunque quienes nos están escuchando pueden pensar que sí, pero es que cuando estamos hablando de desigualdad, no solo es que estemos hablando de plata, sino que es algo que se manifiesta de forma transversal en muchos ámbitos. Para darle algún ejemplo así concreto, según De Justicia y Oxfam Colombia, que son dos ONGs que tienen un amplio trabajo en asuntos de desigualdad, de injusticia y pobreza en el país, la desigualdad se manifiesta de muchas maneras. Cosas tan básicas como poder acceder al mínimo de alimentación que necesitas para atravesar tu día a día. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí por lo menos no me ha pasado y por eso me considero privilegiada en este país. Sí, no, pero sin duda pues no es la realidad de la mayoría. Exacto. O qué tan cerca tenemos un centro de salud, un hospital que nos atienda si nos enfermamos o nos pasa algo, que es algo que no pensamos tanto viviendo en la capital del país, por ejemplo, no se nos pasa por la cabeza. O cuál es la educación a la que podemos acceder, por ejemplo, si en el territorio hay solo una escuela o si nos rodean varias universidades, como en el caso de Bogotá. Entonces, así se va viendo como esa, diría yo, esa carrera de la desigualdad y poco a poco esa carrera va abriendo brechas que son cada vez más imposibles de cerrar entre quienes tienen más y entre quienes tienen menos. Y ahí en todo eso va dialogando también con la desigualdad de género. Si quienes nos están escuchando se preguntan qué tiene que ver la desigualdad entre los más pobres y los más ricos con la violencia de género, yo quisiera poner un ejemplo más directo que a mí me hizo entender esto un poco más a fondo. Y es, por ejemplo, una mujer que vive violencia intrafamiliar, que además de eso, pues vive en situación de pobreza y que precisamente no puede irse de su casa o alejarse de su agresor porque no tiene independencia económica, ¿sabe? Como que a esa desigualdad general se le van sumando diferentes aspectos, en este caso ser mujer, pobre, en este caso vivir una violencia de género que no le permite pues salir de ese lugar, ¿no? También pensaba, digamos que en ese mismo ejemplo, que una mujer en esta situación tampoco puede, por ejemplo, tener el dinero para contactar a un abogado. Es más difícil salir de esa situación de violencia cuando no se tiene como el acceso a eso. Claro, es un agravante más como de esa pobreza el simple hecho de ser, por ejemplo, una mujer. Yo estaba revisando también algunos datos de Oxfam Colombia, que pues ya lo mencionaba antes, sobre la desigualdad en el país, y encontré que en 23 ciudades principales de Colombia la pobreza fue mayor para las mujeres. Imagínese eso, digamos, una de esas ciudades fue Quibdó, donde el 61,5% de las mujeres están en condición de pobreza. Y ahí ya se mezclan desigualdades que tienen que ver con cosas como, pues, la raza, la clase y el género. Exacto, ahí ya estamos hablando también de otras formas de desigualdad, como la desigualdad racial. Y es que piense, esa cifra del 61,5% es la mayoría de las mujeres en Quibdó. Claro, es muchísimo más de la mitad. Exacto. Pero bueno, con la excusa de hablar acerca de estas desigualdades de género, quisiera que empecemos a ahondar ya un poco más en No me toques mal y en cómo la muchacha quiso volver su mirada sobre esas desigualdades que nos afectan a las mujeres, pero también a niñas o personas con experiencia de vida trans en todos los rincones del mundo. No estamos solas, no estamos solas. Santiago Nava y la muchacha en la consola. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Arranquemos entonces hablando de la muchacha, cuyo nombre de pila es Isabel Ramírez. Ella es una artista manizalita de 31 años y que yo diría que los últimos se ha convertido en un símbolo de resistencia dentro de la escena nacional y a su vez en una de las voces disidentes con mayor visibilidad. Muy de acuerdo. Yo pienso que esa visibilidad se debe a que con su música se ha dedicado a darle voz a víctimas del conflicto armado o a mujeres a través del feminismo, por ejemplo,
sino también por la conservación del medio ambiente y por traer a la conversación a comunidades históricamente relegadas, desde las ciudades, por ejemplo, como la de los trabajadores informales. Además de otros temas pues, que la atraviesan o injusticias que la molestan y ante las cuales sin duda pues, ha decidido no quedarse callada. Y aunque la carrera de la muchacha siempre tuvo que ver con lo artístico, porque yo no sé si sabía que ella realmente estudió artes plásticas, No sabía. pues terminó por transitar y decantar esas inquietudes e incomodidades justamente a través de la música. Nosotros conocimos a Isabel en el Festival de la Tigra de 2019. Yo quedé re sin palabras, me acuerdo que Isa se presentaba primero en el auditorio y salí muy sobre el tiempo y estaba como en Guayabada y dije, no, pues me voy a perder el concierto. Al final me animé, no alcancé a entrar, pero me quedé afuera y varios colegas, amigos que estaban ahí me dijeron como, marica, qué triputa es esta vieja, demasiado increíble, demasiado poderosa. Yo como, ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y el último día que organizan como la fiesta de cierre del festival en la plaza y coronan al rey y a la reina del festival. Isa se subió unos temas, si no estoy mal, con Belandi y la Tigra. Y ahí yo flipo y pues sí, quedo completamente atónito con la voz de Isa, con la actitud de Isa, con las canciones de Isa. Ella ya había venido una vez a Bogotá, pero no le había ido muy bien. Había sido como un poco tortuosa esa primera experiencia visitando la ciudad. Y a partir de conocerla, nosotros quedamos pues vislumbrados, obviamente, por su talento. Y comenzamos a cuadrar un concierto para que ella pudiera venir acá. Me acuerdo que me acerqué con mucha timidez, pues también era muy chiquito en ese momento y no sabía que Isa se iba a convertir pues como en esa parcera que es ahora. A quien acabamos de escuchar es Santiago Álvarez, que es la cabeza detrás del proyecto de Incorrecto, a quien seguramente también tiene muy presente. Que acaba de cumplir 10 años. Exactamente, ahorita. hace un fin de semana. Y que, para quienes no lo conocen, es un sello local, pero también una imprenta editorial y sobre todo como un espacio abierto para la creación colectiva, que ha buscado precisamente durante esos 10 años articular y fomentar a talentos locales independientes de diversas escenas y disciplinas, que ha sido justamente a través de Incorrecto que proyectos como los de la muchacha, solista o junto a el propio Junte, Santiago Navas o Uriela Ojeda con Las Mijas, han germinado y ganado su propio espacio en la escena alternativa nacional desde el centro del país. Una escena donde el cantautorismo, que es precisamente lo que hace la muchacha y sus mutaciones, ha ganado muchísimo espacio en los últimos años. No sé si ha tenido como presente esa movida. Sí, ha venido como en auge, ¿no? O sea, ahí mencionaba usted a Gabriela Ojeda, pero hay muchas chicas que, no sé, Mariscos, como que le están dando otra vuelta, siento yo, como desde otro enfoque, apostarle a la cantautoría y siento que ahorita es una escena grandísima, tanto hombres como mujeres, diría yo. Yo me había preguntado siempre como, ¿de dónde? ¿Sabe? Como inconscientemente. Y justo hablamos también con Daniela Trujillo, creadora literaria y periodista que se ha interesado en temas, sobre todo en los últimos años, acerca del porcentaje de paridad en diferentes festivales latinoamericanos. Y eso es justamente lo que nos dice de esa movida de la que hace parte la muchacha. A mí el proyecto de la muchacha me parece un proyecto bien particular dentro del espectro de la música nacional o bueno, como de la música latinoamericana. Siento que es como una muestra de el desarrollo y del crecimiento de la música cantautoral después de la pandemia. Es decir, como durante la pandemia no había pues el espacio de reunión, más que bandas, se fortaleció mucho la producción de gente que simplemente estaba como con sus instrumentos desde su habitación haciendo cositas. Pero me parece muy bello porque pues ha crecido un montón con los intereses de Isa, o sea, como no ha sido un proyecto que se ha dedicado solamente a narrar un tipo de realidad. Creo que su proyecto inicialmente tenía, bueno, todavía, pero creo que inicialmente era como un proyecto, como sentía yo, más poético, luego se volvió más contestatario y ha tomado más como esta línea dentro del panorama musical. Entonces me parece que es un proyecto como muy versátil y que se ha ajustado muy bien a su propia naturaleza, que fue pues pasar de ser música de cantautor a ser casi que un híbrido entre varias cosas. Mi grito, el grito de mis muertas para.
tumbarte la guerra y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Bueno, con esas impresiones de Santiago y la lectura que hace Daniela como del panorama, yo quiero aprovechar y preguntarle justamente si ya usted personalmente recuerda la primera vez que escuchó a la muchacha. No estoy segura si recuerdo la primera vez, pero tengo dos imágenes muy clavadas de Isabel. La primera fue en un conversatorio que armamos con un parche feminista hace muchos años, en 2019, que era con Camila Moreno, esta artista chilena, también como muy vocal, muy, pues como muy parada en su postura feminista, y la muchacha era una de las panelistas, y siento que era una muchacha como que aún estaba encontrando ese camino y esa voz propia, como muy talentosa, pero que aún le faltaba como pararse duro como en esas posturas, y siento que hubo como feministas dentro del público que la increparon en algún momento sobre sus respuestas y demás. Y ver a esa Isabel de ese momento y ver a la Isabel de hoy en día, digo como wow, se ha recorrido un camino tanto musical como político increíblemente amplio. Y en cuanto a lo musical, no sé si fue la primera vez que la escuché, pero recuerdo mucho que ella fue telonera de Sara Eve como en 2022 Que o algo también así. es así otra supermujer española, si mal no estoy, ¿no? Argentina cumbiera, Ajá. antifascista, argentina espectacular, yo la amo. Y ella le abrió, o sea, le abrieron varias, Andrea Echeverry, la muchacha, pero yo creo que la vez que más me ha hipnotizado la voz de la muchacha, que aparte es una voz, o sea, la acabo de ver en el Festival Incorrecto y siempre es como wow. Recuerdo mucho como esa voz así que la gente queda como absolutamente callada. Y ya que hablaba como de este tipo de luchas, recuerdo mucho una canción que sacó hace poco que se llama El Ofendido, pero ella la cantaba en vivo mucho tiempo antes de grabarla. Y la primera vez que yo escuché esa canción fue ahí. Ella cuenta la historia como un pelado de Cali que le cuenta su historia del paro, y es que le asesinaron a sus parceros. La brutalidad policial acabó con la vida de sus parceros y es una historia sobre eso, súper desgarradora y una canción muy hermosa. Bueno, es lindo eso porque justamente yo había estado pensando en esa posición de ella, que ahora sin duda pues tiene unas convicciones políticas más robustas y que son públicas. Y pensaba en eso justamente porque para este episodio leí una entrevista suya en El Espectador en la que ella pues habla precisamente de todo eso que la ha hecho tomar ese camino político que ha atravesado a través de su música. Decía precisamente que fue durante el proceso de tocar música y de a la vez entender quién era, que se encontró con que tenía cosas que reclamar y que le salían de las tripas y del corazón, que eran cosas que no solo hacían referencia al mundo exterior, sino también al suyo propio. Cosas que estaba viviendo ella. Y me imagino que también como mujer y persona pues que también vive en Manizales, o sea que tiene como otras realidades diferentes a las nuestras, ¿no? Si algo pasa por tu cabeza o por tu tripa y tu corazón, como en este caso, siempre va a estar impregnada de eso, que fue pues la mejor manera que encontró la muchacha para hacerse cargo pues de todas esas inquietudes y a su vez aportar un poco como al mundo con cada una de estas letras, ¿no? Si bien no es como un cambio que se pueda ver materializado inmediatamente, pues sí es de una u otra manera como sembrar esa semillita de esta inquietud y preguntarse igual consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, cómo lo solucionamos. Yo pienso que igual los artistas siempre viven con esa dicotomía o esa presión de o hago en mi música algo explícitamente político o me mantengo como al margen con el arte que creo y no me encasillo en ninguna postura concreta, que para muchos eso sería ser como, pues diría yo, un tibio, ¿no? O sea, como que habrá gente que dirá, no, pues eso es ser un artista tibio. Yo siento que en estos momentos quizás la presión es mayor, ¿no? Pero pues igual acá sabemos que todo es político, o sea, así no lo incluyas en la letra, no sé, la elección sobre cuál sello te va a firmar o en cuál sello vas a firmar, de qué artistas te acompañas, incluso sonoramente como las elecciones que haces, y como que lo político igual pasa por lo estético, pasa por todas las elecciones que haces al momento de hacer música, y yo pienso que en el caso de la muchacha, ella es una artista muy consciente de eso, entonces no solamente
se trata del tema de las letras que toca, sino también sobre el parche que ha gestado, los artistas de los cuales se rodea, sus procesos creativos, su cercanía a este sentido comunitario, y pues desde hace muchos años, obviamente, el tema de las letras, ¿no? Que ahí es donde ella más denuncia estas desigualdades que ella fue identificando a lo largo de los años. Yo quisiera que hiciéramos una pausa aquí y volviéramos un poco sobre pues lo que nos contaba Daniela, y quisiera ahondar sobre todo en la pandemia o echarle el ojo a la pandemia, porque siento que si bien pues esta movida creció musical, ¿sabes? Sobre todo con la pandemia, no solo eso creció, ¿no? Y la pandemia también fue como caldo de cultivo de un montón de desigualdades que siento que de una u otra manera pues podemos empezar a tocar ahora. Yo creo que también no lo había pensado, pero fue como una época en la que probablemente muchos artistas se radicalizaron y se politizaron aún más frente a todas las situaciones que se estaban viviendo. Por ejemplo, esto que digo de El Ofendido, pues es una manera de emberracarse a través de la música por todas las desigualdades que se vivieron en la pandemia. No sé si usted recuerda como infame momento en el que se colgaban trapos rojos en las casas, que era como una señal de que la gente estaba pasando Sí, que hambre. había hambre, sí, que Exacto. no tenían comida. Uh-huh. Y pues una salía a la calle y eran un montón los trapos rojos que una veía. Pero entonces esa no fue la única desigualdad, y siento que una cosa que se disparó un montón fueron pues las violencias contra las mujeres, ¿no? O sea, este caso, por ejemplo, de mujeres encerradas con su agresor, que resulta que es su esposo, el papá de sus hijos, y ahí esa desigualdad, digamos, económica se empieza a cruzar con la desigualdad de género, porque es lo que usted decía ahorita. O sea, si yo estoy encerrada por la pandemia con mi agresor, no tengo a dónde ir porque no tengo independencia económica, o no puedo costearme como un abogado, o no puedo salir a otro lugar, no sé, no tengo una hermana, una amiga, una red a donde pueda llegar, pues ahí es donde empiezan a empeorar estas desigualdades y se generan pues estas violencias más crueles contra las mujeres. Y sobre todo ahí en la pandemia, sumándole factores como los que hablábamos antes, ser una mujer racializada, por ejemplo, o no vivir en una zona central. Exacto. De hecho, hay algunas cifras que también recopilé para este episodio para que se haga una idea de cómo va operando esa violencia basada en género acá en Colombia. Entonces, según la Fiscalía General de la Nación, durante la cuarentena, el delito más denunciado en su línea de atención fue la violencia intrafamiliar, para que se haga una idea de lo mucho que aumentaron este tipo de violencias. En esa época, y sobre todo en 2020, la entidad registró más de 81.000 procesos por violencia doméstica y 295 procesos por feminicidios. Y acá yo anotaría que estas formas de violencia siempre tienen un subregistro muy grande, porque las mujeres no se atreven a denunciar, porque institucionalmente las líneas no funcionan o no dan abasto, ¿no? Y la antes Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer notificó que ambas cifras, esa de violencia intrafamiliar y la de feminicidios, habían aumentado el 11 y el 34% ese año comparado con 2019. O sea, imagínense un aumento del 34%. Yo ahí también tenía unos datos que me gustaría traer a colación, y que son justamente del Observatorio de Feminicidios de Colombia, Republicanas Populares, que es un observatorio independiente, que para 2024 registró 886 feminicidios. Esta es, para que lo tengamos así presente y sintamos la fuerza de la cifra, es la más alta desde que el observatorio empezó a contabilizar estos casos, que fue en 2018. ¿Qué nos dice eso? Que las cosas no mejoran realmente. Estoy de acuerdo con usted en esto de que las cosas no mejoran, y de que, una vez más, como veníamos hablando, se va sumando como esa desigualdad tanto económica como de género, como a una desigualdad estructural que depende de si usted vive en cuál territorio, de si usted es de cierta raza, de si usted es mujer, ¿no? Entonces, si usted es una mujer racializada en una zona no central en Colombia, lo más probable es que usted sea más pobre, aún más pobre que en otras situaciones en el país, y que usted pueda vivir violencia basada en género. Y esto llega a empeorar incluso si usted es mujer y defiende su territorio, por ejemplo, en el caso de ser una líder ambiental o una líder social en tu tierra. Ahí me parece muy importante eso, justamente, de las mujeres lideresas ambientales y defensoras de su territorio, porque la tierra, eso lo sabemos en este país, siempre ha sido como fuente de desigualdad entre quienes no la tienen
y entre quienes la acaparan. Y esa relación de desigualdad en la tenencia de tierra afecta también a las mujeres, que pues somos siempre quienes menos pueden acceder a ella. Por ejemplo, acá en Colombia, y según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, entre el 2016 y 2024, las mujeres han recibido 129.203 hectáreas de tierra y los hombres 236.750. O sea, hemos recibido casi la mitad de lo que han recibido los hombres. El tema de la tierra me parece que está totalmente mediado por este vector de género, diría yo. Me parece que es un dato muy diciente para lo que ha significado la tierra en este país, pero sobre todo quienes han liderado su tenencia y quienes han liderado su defensa, porque si bien la tenencia la han tenido los hombres, las mujeres se han destacado por defender el territorio, al igual que el cuerpo como primer territorio, como lo que yo venía diciendo hace un rato. En el caso de los feminismos, y yo creo que la muchacha, viniendo también de donde viene, es muy consciente de eso. O sea, yo escucho sus canciones y sé que es una persona que se ha pensado mucho esa relación, y sobre todo en esta canción hace como un diálogo mucho más frontal, ¿sí? No solo entre el territorio y la desigualdad, sino que también asocia el cuerpo con ese propio territorio, el primer territorio, como dicen tantas feministas. Deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Yo estoy súper de acuerdo con eso, porque me parece imposible como no pensar en el cuerpo también como un territorio. Sí. Porque además es una idea que se repite a lo largo de otros temas de la muchacha, como por ejemplo La Sentada, que tiene una frase así también que lo atraviesa a uno, buenísima. Claro que lo pone a uno a pensar ahí, que es: nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, que es de una u otra manera como esas afectaciones de la guerra, sobre todo en Colombia, llegaron también pues a violencias, sobre todo basadas en género. Y bueno, la canción de la que estamos hablando hoy, que es No me toques mal, pues toma mucho más una forma como de reclamo y de indignación al expresarse justamente a través de algo como un reggaetón. El reggaetón anti-reggaetón. Ese fue un concierto mío en El Chamán. Yo estaba tocando y bueno, estábamos ahí como conociéndonos. Ella en ese momento no vivía en Bogotá. Y me acuerdo que escuchó mi música y me dijo: oiga, Santi, yo tengo una idea ahí para que hagamos un día. Me encantaría que hiciéramos como un reggaetoncito. Yo tengo como las ideas. Bueno, creo que no dijo reggaetoncito, creo que dijo un perreo. Pero eso, ahí nos juntamos. Y le dije de una vez: acá a mi casa tal día y tal. Y justo nos juntamos ahí como a que mostrar la idea que tenía. Porque digamos que tenía esta idea de la letra y como los acordes sueltos. Y sobre eso me acuerdo que más que los acordes tenía como el beat en la guitarra. Entonces era como que le pegaba a una parte de la guitarra y de ahí empezaba a cantar: no, no, no me toques. Y lo grabamos. También le puse como ya unos samples más adelante, como unas capas de reggaetón que acompañan. Pero digamos que el fuerte de la base, digamos que la guía son esos sonidos más acústicos. Y también era como entenderlo a nivel de producción, como en la función de las cosas, buscar esos elementos, pero dándole protagonismo al acústico. Ahí, como dice Santiago Navas, el productor de la canción y también colega de la muchacha en diferentes temas y EPs, yo creo que hay que poner el ojo sobre que además de esa base de emboucera del reggaetón que él menciona en lo sonoro, yo me atrevería a decir que la muchacha no solo hace ese guiño, sino varios guiños al género urbano. Yo no sé si estoy hilando muy fino, pero cuando ella dice no me toques mal, siento que de una u otra manera, y volviendo sobre Wisin y Yandel, también habla como de Pam Pam, como esa canción súper famosa de ellos en la que está precisamente hambre y sueños lo que usted tiene, y que dice literalmente: bailando la toqué y ella se dejó, aprovecho y pam, 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 y la toco y pam, pam, pam. O sea, es imposible no pensarse en una relación directa entre no me toques a mal y bailando la toqué. Sí, no lo había pensado, pero sobre todo de esa frase me indigna mucho es el aprovecho, ¿no? Que igual, pues yo sé que esta discusión de las letras en el reggaetón y demás es como
podría dar para otra serie de podcast, pero como esta parte de aprovecho, la forma en la que han socializado a muchos hombres de aprovechar el momento, entre comillas, de cuando, no sé, una está en un estado de indefensión o un escenario en donde puedo acosarte. No sé si se está refiriendo a Pam Pam, pero me parece que es un análisis que podría caber y que para mí hace sentido. Y es como una, pues pienso yo ahorita que lo menciona, como una contrarrespuesta pues a ese verso de 2006, o sea, han pasado igual unos añitos, unos 14 años, pues porque ella publica esto en 2020 y pues lo lleva como a otro nivel, ¿no? Yo pienso como que es una reversión de Bailando la toqué y ella se dejó y yo... Ahí diría, la muchacha responde como, ok, tócame, sí, pero no así. O sea, no es no me toques, sino es también implantar esa idea del consentimiento, como quizá quiero que sí me toques, pero no de esa manera, o sea, no mal. Sino, Sin duda. Ujú. Sí, no mal. Creo que, No creo mal. que es justamente eso. Exacto. Bueno, ahí como hablando de otros guiños del reggaetón, yo llegué también como a escuchar uno directo, que de hecho está como un poco filtrado, entonces uno no lo escucha muy bien al final del tema, pero es un pedazo que dice con su reggaetón y sus 4 babies y al final como que baby se hace, ¿sabe? Como haciendo referencia a esa canción de J Balvin, si mal no estoy, o de Maluma. Pues que justamente hablaba de que tenía un montón de mujeres a sus pies y que estaban ahí para él cuando quisiera, ¿sabe? Como que sí, es como un guiño desde lo musical, pero también desde la letra, pero también desde te dejo esta frasecita así como en secreto, como que no hay forma de que no sea justamente como una respuesta pues a todas esas ideas pues que ha traído precisamente el reggaetón. Yo no había caído en cuenta de ese pedazo, de que aparecía eso de las 4 babies. Voy a volver a escuchar. Pero sí siento que, o sea, no sé, me acuerdo de cuando salió esta canción que generó mucha polémica. Tener a las mujeres a disposición, ¿no? Como que implanta o bueno, sigue reforzando esta idea de los cuerpos de las mujeres a disposición de lo que quiera el hombre. Siento que no hemos salido de ahí, o sea, pienso en la polémica más reciente de, no sé, la canción Más 57, que aparte toca temas aún más graves, que tiene que ver con menores de edad en un pedazo de la letra. O sea, como que no hemos salido de ahí y un poco sí, o sea, a veces se Sí, es como que retrocedemos. Es Ajá. como, güey, Karol G, el ídolo del feminismo. Y luego Karol G en Más esta 57, canción total. exacto. Es como... Como que damos 2 pasos adelante y uno atrás, o uno atrás y 2 adelante, creo que no es más sé. así. Exacto. Pero recuerdo mucho como esta polémica y me parece que no es casual que la muchacha lo añada. O sea, siento que ella solo pensó como en el tema del reggaetón, ¿no? O sea, la tiradera de Wisin y Yandel, este análisis como más a profundidad, si era, pues si tiene que ver con Pam Pam o no. Y este pedazo que añade que no sabía de Maluma, ¿no? Y yo creo que ahí pues hace como un montón de denuncias sobre este tema de desigualdad de género y no es casual o no me parece casual que pues por eso mismo se haya convertido himno de las movilizaciones feministas en esta ciudad y en otras. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quiera siempre para desvestirme, quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme, quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. ¿Qué? Ha sido muy lindo todo lo que ha pasado y realmente ver cómo finalmente pues Isa es como el gran orgullo de todas nosotras porque lleva pues como en su voz todos nuestros corazones, lleva también la digna rabia, lleva también la esperanza de que el junte siempre va a permitir que el mundo se sienta más bonito y duela menos. Entonces eso me parece muy hermoso, que uno pueda pensar en una mujer tan poderosa, en una cantora de nuestro tiempo que está narrando y acompañando las luchas de nuestro tiempo y saber que es nuestra muchacha, la muchacha de la casa, la muchacha que la vio nacer estas montañas del Comandai, pero también este tejido rebelde feminista manizaleño que es demasiado disruptivo e irreverente en esas montañas
para esta gente tan goda y tan patifría. Hay otro tema visible que tiene la muchacha en sus letras y es esa apuesta por la colectividad, que creo yo se conecta sin duda con esas declaraciones que escuchamos ahora, que son de Valentina Escobar Sierra, una de las cabezas tras Asonada, una casa feminista de la ciudad de Manizales, de donde es Isabel la muchacha, y que aunque ya no está activa, duró cerca de un año tejiendo diferentes propuestas en relación con la cultura, las mujeres y la población LGBTIQ+, con una perspectiva sobre todo feminista. Y es que yo sí creo que las feministas entendieron antes que muchos, que para cerrar las brechas de la desigualdad hay que juntarse. Y por juntarse me refiero a hacer y construir comunidad y apostarle a un trabajo y consensos colectivos que nacen justamente desde la sociedad. Yo creo que la enseñanza más grande que me ha dado el feminismo en estos años es precisamente eso, como que cuando las mujeres se juntan, pues se crean redes imparables para derribar pues muchas desigualdades y también narrativas que aún hoy se siguen reforzando. O sea, por ejemplo, este discurso machista con el ejemplo de las 4 babies de Maluma, ¿no? O sea, estas cosas siguen siendo muy vigentes, como que una cree que en estos pequeños nichos en donde entendemos que eso pues sigue reforzando estereotipos de género, pues creemos que todo el mundo lo ha entendido y la verdad es que estamos muy lejos de eso. Por ejemplo, esta idea de esto es un trabajo de hombres o que las mujeres estén en la casa, o sea, esas cosas. Total, que sigue pasando fuera como de la burbuja en la que Exacto. vive uno y en la que se construyen pues estas otras formas de derribar las desigualdades. O por ejemplo este tema del consentimiento que estábamos hablando ahorita, o sea, para una es algo que lleva años como gestándose y que una entiende, exacto, pero es una narrativa nueva, en realidad es una narrativa que hasta ahora se está empezando a introducir en la sociedad, cosas tan sencillas como decir no es no, y esa idea lucha pues contra la idea que todavía sigue creyendo la mayoría de la sociedad de que los hombres pueden disponer de nuestros cuerpos a su antojo, que pues no es así. A mí me parece muy bello pensar que pues que ella, o sea, se piensa que este es el reggaetón anti-reggaetón, pero al mismo tiempo como que, exacto, como es un himno para el 25N, que de hecho hoy estamos grabando este capítulo un 25N. Ah, wow, yo no había pensado en y no eso. me parece menor comenzar el cancionero de la desigualdad. Claro, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Exacto. Una coincidencia bella. Pero sí, yo creo que ella quiso hacer un himno para el 25N y se quedó así. La canción fue también recibida y abrazada precisamente por esas colectividades de mujeres y como por esas redes que he mencionado ahorita, que de hecho, y la forma en la que yo la conocí fue junto a otra mujer que también, digamos que viene trabajando alrededor del feminismo, pero desde otro lado del mundo, que es España, ¿no? Y que es la otra. Porque pues yo conocí esta canción en una sesión en vivo de la otra con la muchacha. Es buenísima. Es espectacular, es súper linda. Y tiene cientos de reproducciones y bueno, aquí voy a confesar algo que yo suelo hacer cuando me meto a YouTube y encuentro sesiones sobre todo, y es chismear los comentarios. Me parece interesantísimo, siento que la gente aporta un montón de cosas y más cuando un video se vuelve, entre comillas, y en este caso viral como lo fue. Pues ese junte de la muchacha y la otra. Y leyendo esos comentarios, yo encontré pues un par que quisiera traer a colación. Así a grandes rasgos había unos demasiado lindos que hacían referencia al coraje que les daba esa canción y como a la manera en la que les ha alivianado la culpa de haber sido víctima de esas materializaciones de violencias nacidas de una desigualdad y que la usan hoy como mantra. Eso me pareció precioso, como poder construir a partir de eso. Y hay otro que sí quisiera leer literalmente que decía, abro comillas, un hombre: creo que como personas tienen un temperamento que es mejor no tocar, pero me encanta el alma de su música y sus letras a voces feroces. Y otro que decía que gran canción para transmitir la rabia, pero con arte. Y es que sí, justamente no me toques mal, es en últimas todo eso, ¿no? Como un llamado a la autonomía y a poner límites, como una apuesta por tomar decisiones en libertad que nos permiten ser más conscientes respecto a la manera en la que queremos pues relacionarnos con otros. Como dijimos antes y como hemos dicho como en relación a esta canción, tocar mal siempre va a implicar un tocar bien. Claro. Y aquí nadie está diciendo solamente no me toques. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido.
Bueno, ese comentario que leíste ahorita, pues no me sorprende. O sea, no me gusta, pero no me sorprende, porque pues todavía sigue siendo mucho, se sigue manejando mucho este estereotipo, pues como de la feminista iracunda, ¿no? Que es como por salir a reclamar, por salir a señalar esas desigualdades precisamente. Entonces tenemos como este rótulo de la feminista brava, o porque es tan, eso, iracunda, o porque odia a los hombres, y acá simplemente lo que la muchacha está haciendo, que ni siquiera es como una cosa que esté atentando contra alguien. Sí, exacto. O sea, acá lo que ella hace es pues canalizar esa rabia en pues música y en propuestas pacíficas relacionadas con el arte. Pero igual nunca podemos desmarcarnos de esa idea. Yo igual siento que estas canciones, al volverse himnos o como al volverse masivas, sí van derribando como estereotipos y van instalando otras narrativas culturales. Y cuando usted mencionaba esto del comentario, yo recordé a mi ex suegra, que yo le mostré esta canción en pandemia, me acuerdo un montón, y ella pues es una persona que tiene más de 65 años, empezó a escuchar a la muchacha y empezó a calarle como ese mensaje del consentimiento, del empoderamiento. Entonces siempre me pedía que pusiera a la muchacha. Entonces siento de cómo va calando como ese mensaje incluso intergeneracional, ¿no? De esa rabia transformada en otra cosa, de esa justicia pero poética de la que hablaba Valentina, de Azonada, se refirió también la muchacha en febrero de 2024 en una entrevista que le hizo el podcast colombiano Polirritmia. Se alimenta la rabia, la digna rabia colectiva. Eso es lo que sucede con esas canciones. Es como, pues porque tú sabes que le estás hablando a un público. Pero también es muy interesante saber cuándo eso se sale de ese esquema incluso que una cree que tiene. Y entonces me han mandado videos de niñas y niños cantando No me toques mal. Niñas, como incluso niños, hombres. Y me pongo a pensar, también las infancias necesitan decir no me toques mal. No me toques sin mi consentimiento. Eso, o sea, esa canción llegó a ese level que yo creí que era solo para nosotras y no, parce. Se fue para otro lado, pero qué chimba que se fue para ese lado también. Me encanta que haya citado esta entrevista porque siento que conecta como todo lo intergeneracional que hablaba ahorita, o sea, desde mi ex suegra encantada con No me toques mal hasta las nuevas generaciones entendiendo sobre consentimiento y entendiendo como unas nuevas narrativas con las que quizá no crecimos. Y yo creo que productos culturales, así como usted lo llamó, como esta canción, pues no solamente señalan las desigualdades que vivimos en el país y que vivimos las mujeres acá en Colombia, sino que también van instalando nuevas narrativas que nos hablan de que hay un futuro posible en donde estas brechas pueden seguirse cerrando. Y de una u otra manera siguen aportándole a esa lucha pues contra la desigualdad. No, no, no me toques, no me toques más. No me toques. Esto fue Cancionero Nacional de la Desigualdad, un podcast producido por 070 Podcasts, con el apoyo de Oxfam Colombia y de Justicia. La investigación, el guión y la locución estuvieron a cargo de Sara Sofía Rojas y Natalia Guerrero. La edición de Andrés Villegas y la identidad gráfica de Isabela Londoño y Laura Zambrano. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Agradecimientos especiales al Sello Incorrecto y a Isabel Ramírez por permitirnos reproducir su canción para este episodio.